Bueno, buenos días a todos. Estoy consciente que estoy entre ustedes y el almuerzo, así que voy a hablar rápido y espero que puedan seguirme sin caerse mucho. Como presentación, yo trabajo para la Comisión Interamericana del Atún Tropical, un organismo regional de manejo de atunes. Estos son los países miembros actuales y producimos la información científica para manejo de pesquerías atuneras de la región. Esta es la zona de la Comisión, 50 Norte, 50 Sur y 150 Oeste. Y el tema de capturas incidentales, que es el que voy a tratar, no entró a la Comisión como un tema de manejo basado en el ecosistema. Entró por la ventana, entró como protestas públicas por la mortalidad de delfines, más recientemente campañas por la captura incidental en las pescas sobre objetos flotantes. O sea que este tema, que debería ser parte del manejo basado en el ecosistema, viene como un aluvión del público, y estas campañas recientes, por ejemplo, han cerrado muchísimos mercados en Europa a la pesca de atún con objetos flotantes, que es la que produce la mayor cantidad de atún del mundo en este momento. Entonces la industria tiene una preocupación seria por responder al tema de captura incidental. O sea que hay un tema ecosistémico y hay un tema de mercados y demás sobre este tema. Voy a hablar de tres opciones para reducir capturas incidentales, una muy brevemente por el tiempo que tengo nomás. La primera son programas de observadores para recopilar información para resolver problemas de captura incidental. La segunda es hacer experimentos de mitigación en barcos de pesca. Y la tercera, que apenas voy a poder mencionar, es sus sistemas de comunicación de flotas, que son, creo, muy interesantes. Las experiencias más grandes, yo tengo 30 años trabajando en la mortalidad incidental de delfines en la pesca atunera de cerco, y de eso es lo que voy a hablar en su mayoría. Y además en los últimos 10 o 12 años hemos trabajado en la captura, en la mortalidad incidental de tortugas en pesca artesanal desde Perú hasta México. Voy a empezar entonces con la pesca de cerco. 3 especies de atunes se capturan en el cerco. La aleta amarilla capturado asociado con delfines era el que causó el gran problema de los delfines. El barrilete se encuentra asociado con objetos flotantes naturales o artificiales. Y el patudo pequeño está también asociado con objetos flotantes. El más grande se pesca en palangres a profundidad para la industria del sashimi. Estas pesquerías ocupan una gran área del Pacífico y, como ven, los lances sobre delfines son los que están en rojos. El problema ese es más bien del norte. La pesca sobre objetos flotantes son 2 franjas grandes alrededor del Ecuador y una prolongación aquí hasta prácticamente el sur de Perú en el primer trimestre del año. Este mapa es un poquito anticuado. Y los lances sobre atún no asociados son los azules. Con respecto a los delfines, los pescadores descubrieron ellos una maniobra que permitía sacar a los delfines de la red. Para los que no están familiarizados con esto, el atún aleta amarilla viajaba con los delfines, los pescadores se encontraban y rodeaban un grupo que tenía a lo mejor, en promedio como 400 o 500 delfines y unas 20 o 30 toneladas de atún. Entonces los pescadores querían el atún y no los delfines, pero inicialmente no sabían cómo sacarlos. Un pescador se le ocurrió la maniobra de retroceso, que es poner el barco en marcha atrás. Al ponerlo en marcha atrás, se estira la red y el lado que está más lejano se hunde. Los salpicones que ven en la parte de abajo de esta foto son los delfines que ya se van. Se hace el lance cuando los delfines están muy acostumbrados a la pesquería, ya se agrupan en el lugar que se va a hundir la red y salen fácilmente. Entonces, a pesar de que existía esta maniobra, cuando yo llegué a la comisión había una mortalidad anual de como 130.000 delfines. Entonces había que hacer algo más. Y para hacer algo más teníamos que entender el problema técnico alrededor de la captura incidental. Entonces lo que queríamos hacer era sacar la cosa emocional de la captura incidental y ponerla como un problema de ingeniería que se podía resolver. Entonces, estos son una cantidad de las cosas que se desarrollaron a lo largo de los años para facilitar la liberación de los delfines. No voy a entrar en los detalles, es una pesquería que no es de gran interés para ustedes. Simplemente son todos desarrollos a lo largo del tiempo y esta es la evolución de las maniobras de pesca.
todas las capturas incidentales parten de una ecuación que yo llamo la primera ley de la captura incidental. La captura incidental es una función de cuánto es el esfuerzo pesquero y cuánto es el impacto de cada unidad de esfuerzo pesquero. Como la captura por unidad de esfuerzo, esto es el bycatch por unidad de esfuerzo, es la misma cosa. Entonces, en la comunicación con la industria pesquera, si quieren reducir la captura incidental, hay dos formas de hacerlo. Pescar menos, o sea, reducir el esfuerzo, o pescar mejor, que es bajar la mortalidad por unidad de esfuerzo. Eran las dos opciones siempre, y eso siempre está abierto de esa manera. Entonces había distintas formas de reducir esfuerzo, la mayoría de ellas no son las favoritas por los pescadores. Las otras, que bajan la captura por unidad de esfuerzo, esas sí eran un área de desarrollo, y ahí se hicieron una cantidad de progresos. Entonces, el gráfico de arriba es la mortalidad desde más o menos que empezamos, de 130.000 o algo así al principio, hasta los últimos 20 años con mortalidades muy bajas. El año pasado fue 870 delfines de una población de más de 10 millones. Y abajo, en blanco, está el esfuerzo sobre delfines. ¿Cuánta pesca hay sobre delfines? La gente cree que bajó la mortalidad incidental porque no se pesca sobre delfines. Eso no es cierto. Digamos, la cantidad de esfuerzo pesquero sobre delfines hoy es lo mismo que era hace 20 años. No bajó la pesca sobre delfines, pero sí bajó el impacto de cada unidad de pesca a través del trabajo pescadores con científicos e inclusive las organizaciones de conservación que ayudaron a desarrollar un tema armónico. Al cabo de un tiempo, estas son las dos especies de delfines, me disculpo que no los traduje, el manchado y el tornillo. En azul está la trayectoria de las poblaciones según las evaluaciones de NOAA. La mortalidad es lo que está en anaranjado. Y como pueden ver, las dos poblaciones más afectadas están creciendo claramente. Y esto es la señal de recuperación, a pesar de que continúa la pesca. Entonces, un mensaje es, se puede manejar capturas incidentales sin sacrificar la producción de las pesquerías. Y esto sucede especialmente cuando la industria participa muy activamente en la solución. Yo llegué a la comisión en el 84, había poquísimos observadores. Como científico necesitaba datos para entender por qué se producía la captura incidental. Sin observadores no podíamos saberlo. Lentamente empezamos a aumentar los observadores y esto fue una larga carrera y eventualmente adoptaron una política de 100% de observadores. Pero esta es la información básica para trabajar. Entonces, ¿cómo se reduce esto y dónde viene la interacción con los pescadores? Los observadores producían los datos. Con los datos y haciendo ciencia, identificábamos los distintos problemas que causaban mortalidad de delfines. Cuando teníamos el problema identificado, íbamos a los pescadores, a los capitanes que conocíamos, y especialmente, una vez que teníamos datos, a los capitanes que sabíamos que eran los mejores, y le preguntábamos, ¿qué hacen cuando encuentran este problema? Juntábamos varias opiniones, veíamos cuáles funcionaban, y los capitanes que tenían el mejor desempeño con ese problema, adoptábamos la solución y la pasábamos al resto de los pescadores. Esto se pudo hacer porque había una interacción muy creativa entre los científicos y los pescadores y los observadores también. Entonces se desarrollaron los cambios tecnológicos, los pescadores fueron aprendiendo unos de otros y finalmente en los últimos años se adoptó una medida que fue bastante útil, que fue cuotas individuales de mortalidad por barco. O sea, cada barco recibía a principios de año una cuota de mortalidad de delfines para todo el año. Si llegaba al tope tenía que parar de pescar y esa era una sanción económica muy grande. Y eso se hizo con apoyo de muchos pescadores, porque los pescadores competentes no querían ser arrastrados a un cierre por pescadores menos competentes o menos cuidadosos. Entonces, los capitanes mejores trabajaron con nosotros haciendo cabildeo de los armadores y de los países para que adoptaran ese sistema. Ese sistema requería 100% de cobertura de observadores y por eso se implementó. Entonces, como simplemente una lista, todos estos factores afectan la mortalidad de delfines. Y tuvimos que identificar cada uno de ellos, y cada uno de ellos tiene una solución que se buscó y no quiero
pasar mucho tiempo en esto, pero son muchos y en cada pesquería va a haber una cantidad grande diferente. Entonces lo que tenemos con cada uno de ellos es, por ejemplo, averías de los equipos. Estos no se pueden eliminar, pero cuando empezamos el mantenimiento era mucho peor de lo que es ahora. Este gráfico corta los años del principio, pero por ejemplo los desperfectos mecánicos en la red se han reducido más del 50% en los últimos 20 años. Entonces, primero que nada, reducir el problema y segundo, cuando se da el problema, hay una oferta de soluciones propuestas por otros capitanes que se informa a los pescadores. Este tipo de figuras son las que se comparten con los pescadores en los talleres que hacemos muy frecuentemente. Entonces, esto está circulando ciencia pescador, y se mantiene así, y cuando se hace manejo, se hace basado en esto. Corrientes fuertes es otro problema. Las corrientes fuertes cierran la red, se hacen enredos de muchos delfines. Entonces, ¿qué se hace con corrientes fuertes? Bueno, lanzan con corrientes fuertes, tiene mortalidad mucho más alta que sin ellas. ¿Qué hacen los capitanes más competentes? Bueno, las soluciones que están listadas ahí son temas muy específicos, no vale la pena cuáles son. Pero se recomienda a todos los demás capitanes que cuando encuentran una corriente fuerte, una de dos, o cambian de área de pesca o utilizan estas contramedidas. Entonces, por ejemplo, tirar de la red con 3 lanchas les permite mantenerlas abiertas mucho más tiempo. Entonces, los datos colectan un montón de información, y esto creo que me baso en lo que dijo Andrés más temprano, un montón de información de pesca y demás, que permite hacer una cantidad de estudios que no voy a entrar acá. Pero sí, importante, tenemos capturas de especies de objetivo y capturas incidentales de todo lo que cae en los barcos ahora, en 100% de la flota cerquera grande, con una idea de intervalos de tamaño. Todo esto, ahora tenemos una base de datos de 20 y tantos años, y qué se utiliza, qué se descarta, qué se consume, y además de eso avistajes de mamíferos marinos, aves y demás, que tienen una posibilidad de utilización para estudios del ecosistema. También descartes de atunes y razones, que es similar a lo que dijo Andrés más temprano. Se producen formularios para que los observadores identifiquen bien las cosas. Entonces, por ejemplo, para evitar que hagan malas identificación, los formularios de tiburón llevan los tipos de características y el observador tiene que indicar cuáles son. Entonces se hace una verificación. Hay un sistema muy riguroso de editar la calidad de los datos. Hay por lo menos 3 personas y un programa de computación que está mirando la calidad de los datos, observaciones que están fuera de órbita y demás. Entonces, todo este programa en 20 y tantos años prácticamente eliminó la mortalidad de delfines en la pesquería. Y ahora me salto de una pesquería industrial a la otra pesquería artesanal de la zona, que tiene una variedad de barcos en toda la región. Y en esta pesquería había un problema de captura incidental de tortugas en todo el continente. Y empezamos un programa con apoyo de todas las instituciones, agencias de pesca de todos los países, de organizaciones de conservación de la región y de todo el sector pesquero, muy fundamentalmente. Entonces, esto empezó con un recorriendo las zonas de pesca, todas las caletas de la costa. Esto fue desde México hasta el sur de Perú. Llegamos hasta Vila Vila más o menos, y identificando, por ejemplo, palangres en este caso, y hablando con los pescadores de los distintos temas. O sea que la interacción con los pescadores la tenemos totalmente incorporada en la forma de trabajo. Empezamos aprendiendo de ellos al empezar el proyecto. Entonces se visitan los barcos, se ve el arte de pesca, cómo se usa, se trata de aprender todo lo posible del arte de pesca antes de comenzar los programas. Esto es Pucusana. Y luego se trabaja en lo posible en el mar, viendo cuáles son los problemas de enganche de tortugas, cómo se liberan, cómo se manejan y demás en los barcos. La señora esta que ven aquí abajo es una veterinaria que vino con nosotros para estudiar cómo remover los anzuelos con el mínimo daño a las tortugas. Esto se hizo en un barco de pesca, con pescadores que se ganan la vida pescando, con su carnada, su línea, todo eso. Entonces, lo que pasó aquí, estos pescadores le pueden contar a todos los demás que no se hizo en un barco modelo o en un barco charteado, sino se hizo tal cual estaban pescando ellos. Todos los experimentos que hicimos de comparación fueron en barcos de pesca comunes, sin ninguna modificación
excepto el intercalar anzuelos, que era el objetivo del experimento. Entonces se aprendió en qué casos sacar los anzuelos, cuándo no. Esto no quiero entrar en tantos detalles. Se hizo una gran alianza de un montón de organizaciones que incluye gubernamentales, no gubernamentales, y por ejemplo, ya que estamos aquí, FUPAP acá y FENACOPEC en Ecuador, las federaciones fueron grandes apoyos cuando empezamos. Y los primeros talleres que hicimos en Perú, nos acompañó en ese momento el líder de FUPAP a presentar los talleres, y lo mismo hicimos en Ecuador con el liderazgo de FENACOPEC, y lo mismo en Centroamérica. Entonces entramos directamente con el sector pesquero y con el sector exportador, que era el que tenía un incentivo económico grande en estas pesquerías, que por perico o atún podían tener una intención de exportación importante. Entonces, para comunicar el programa con los pescadores, establecimos que cualquiera que quisiera cooperar con nosotros, cualquier organización, tenía que seguir estas dos reglas muy sencillas. Tenía que estar de acuerdo en que no queríamos mortalidad de tortugas, pero también tenía que estar de acuerdo en que la solución final tenía que incluir a los pescadores y no excluirlos. Entonces, la solución de cerrar pesquerías estaba fuera de discusión. Entonces queríamos probar unos anzuelos diferentes, entonces ofrecimos intercambiar la mitad de los anzuelos de la línea para hacer un experimento con un diseño científico. Proveímos los anzuelos a cambio de los que estaban en la línea y quedaron con la idea de que los devolvíamos si no les gustaban y recuperaban los propios. Se les pidió que llevaran observadores voluntariamente, nunca hubo una ley y todas las aceptaciones fueron directas. Y se hizo entrenamiento en cómo liberar tortugas y talleres de un montón de tipos. Se hicieron las líneas alternando anzuelos circulares con anzuelos J en todos los barcos. Y con este diseño salieron a pescar. Entonces, los resultados, y no voy a entrar en los números y demás, eran todos esos países, se hicieron casi 2.300 viajes de observadores, todos totalmente voluntarios. Eso es lo que quiero resaltar. Digamos, la cooperación del sector pesquero estaba totalmente con esto. Digamos, no hubo que forzar nada, ninguna regulación, ningún tipo de obligación, y se probaron los anzuelos en algo así como 600 barcos en la región. La institución que manejó la mayoría del programa fue el Fondo Mundial para la Naturaleza, que contribuyó una cantidad de financiación muy importante, pero también la OFCF de Japón, que tenía expertos de muy buena calidad, también cooperó con nosotros, y muchas otras organizaciones de la región, de todo tipo. Entonces, este es otro ejemplo de cómo se puede conseguir buena voluntad y apoyo del sector pesquero para hacer un experimento. Y se trabajó en todas las comunidades, se trabajó en el mar cuando se pudo, en la costa cuando no, pero se trabajó permanentemente, no una visita, sino volver a ver qué pasaba y ir adaptando el programa a las necesidades de la comunidad. Y la idea es que lo que se aprendió resultó en medidas que pueden ayudar a reducir captura incidental de tortugas. En cada uno de los países pueden decidir si los impactos del cambio de anzuelos sobre otras especies pueden hacer que sean menos deseables. De repente capturan menos tortugas, pero más tiburones de algún tiburón que está en problema. De las tortugas del Pacífico hay 2 que están muy bien de condiciones y las otras 3 están muy mal. Entonces hay que ver un poco qué tortugas, qué tiburones y demás. Pero todo esto funcionó con un montón de apoyo en todo el sector pesquero. Y terminando la maratón, creo que debo haber dejado un traductor simultáneo muerto allá arriba. Perdón. El tercer sistema que quería mencionarles, que simplemente les voy a dar una referencia muy reciente que me enviaron, es una cosa bastante novedosa que tiene un montón de potencial cuando la industria se decide a cooperar para resolver el problema. Entonces, en Hawái lo llamaban el sistema de una flota, pero hay ejemplos en Alaska y en Europa de lo mismo. Entonces, muchas veces la captura incidental no pasa así al azar en cualquier parte, sino que hay manchones, hay clústeres de problemas. Digamos, hay una migración de alguna especie por una zona. Entonces, cuando algunos barcos empiezan a tener captura, por ejemplo, muchos juveniles en un lugar, es probable que otros lances ahí cerca tengan también capturas de juveniles.
Entonces, si la industria busca un sistema de comunicación que centraliza todo eso y lo comunica a los miembros, entonces tiene una forma de evitar áreas con capturas incidentales. Entonces, la idea de poner esta referencia aquí es simplemente, es una revisión y que vean los ejemplos en otros lados. Esta es una forma muy constructiva, muy eficiente de utilizar el conocimiento de la flota para beneficiar a toda la flota en general. Cuando empezamos a trabajar el tema de los delfines, se les hizo obvio a la industria que el tema afectaba a todos. No se podía salvar uno del tema delfines y el otro no. Afectaba a todos, entonces la industria empezó a trabajar en conjunto. Este tipo de cosas es lo que sucede cuando se entra en ese tipo de filosofía. Entonces, esta era la tercera forma de trabajo y desde ya hemos valorado desde el principio la interacción con los pescadores y el recibir todo el conocimiento que hemos recibido de ellos a una hora, todos los problemas de la pesca sobre plantados. Tenemos nuestro grupo de 10 o 12 capitanes consultores ad honorem, que los vamos a ver con preguntas cuando se nos ocurre alguna cosa diferente. Y continuamos trabajando con ellos hacia desarrollar soluciones para los distintos problemas. Gracias.